apetece echar un trago, Richard? Cuando nos hablan de Monster, muchos pensamientos nos vienen a la mente, tales como nihilismo, trauma y la eterna pregunta sobre la naturaleza del mal. Monster es un anime que se ha caracterizado por mantenerte pegado a la pantalla en los 74 capítulos que tiene, entregando un thriller psicológico profundo y muy complejo. Pero hoy hablaremos de la cual considero yo que es la mejor escena de toda la obra, y que a día de hoy, después de más de 20 años de haberse estrenado, sigue dando muchísimo de qué hablar. Todo comienza con un investigador privado llamado Richard Brown. Richard fue contratado por el señor Schuwald, un hombre al cual es una figura prominente en Múnich, conocido por ser un coleccionista de libros y una figura en el ámbito de la educación. Este contrata a Richard para que investigue el supuesto suicidio de Edmund Farren, el cual estudiaba filosofía en la Universidad de Múnich y era lector de Schuwald los jueves. Aunque desde antes ya sabemos que en realidad fue Johann el que lo indujo al suicidio y el que lo manipuló, ya que Johann, aprovechándose de las inseguridades de Edmund, lo manipuló haciéndole creer que él era alguien especial para Schuwald, casi como el hijo que el anciano anhelaba. Pero todo esto era un juego cruel, cuando Johann facilitó que Karl, el verdadero hijo de Schuwald, apareciera y se reuniera con su padre. La frágil ilusión de Edmund se hizo añicos. Johann usó la realidad para que la fantasía que él mismo creó destruyera a Edmund, llevándolo al suicidio, y el cuerpo de Edmund siendo encontrado por el mismo Karl cuando este fue a visitarlo para hablar con él acerca de su padre. La noticia del suicidio de Edmund se hace totalmente famosa por toda la universidad. Tiempo después de que Karl y su amiga de nombre Lotte hayan encontrado el cuerpo de Edmund, Lotte le presenta a Karl un chico el cual le lee al señor Schuwald los viernes, y este no es otro más que el mismo Johann. Por mientras, Richard investiga el caso de la muerte de Edmund, ya que este cree imposible que alguien como él se haya suicidado, y nos enteramos que Richard, antes de ser investigador privado, era un ex policía, el cual una noche en la que estaba alcoholizado, asesinó en un callejón a un chico de 17 años llamado Stefan Jost, el cual era un asesino en serie. Este suceso provoca en Richard un profundo sentimiento de culpa y necesita ayuda psicológica, y a lo largo de los episodios se observa que Richard revive los hechos repetidamente. Sin embargo, una persona se aprovechará de este suceso en un futuro y llevará a Richard a un destino totalmente catastrófico. Karl se encuentra con Johann en la azotea de uno de los edificios de la universidad. Johann, con una calma impresionante y un aura que da la sensación a cualquier persona de que todo está bien, conversa un poco con Karl. Johann le pide que le cuente sobre su pasado y se entera de que Karl ha vivido en hogares de acogida toda su vida y que la soledad fue algo que marcó toda su infancia. Y Karl, sintiéndose muy acogido por Johann, termina revelándole que es hijo de Schuwald. Y en ese momento pasa esto. ¿Estás llorando? ¿Estás llorando por mí? Sí, Johann llora, no porque sienta lástima por Karl. Johann llora para que Karl confíe tanto en él para que crea que de verdad está llorando por él. Durante la obra, Johann parece carecer de cualquier tipo de capacidad de experimentar emociones genuinas como la alegría o el remordimiento. Su tristeza o llanto son herramientas de imitación. Él ha observado cómo actúan los humanos en situaciones emocionales y las reproduce con precisión teatral para lograr sus fines. Johann basa su existencia en la historia del monstruo sin nombre. Él no tiene un yo real, sino que se ve a sí mismo como un ser vacío que solo existe para demostrar el mal potencial de la humanidad. Por eso, su llanto no es por el dolor de Karl, sino una técnica fría para adquirir el dolor de Karl y convertirlo en un arma. Tiempo después, Lotte le cuenta a Karl que desde la muerte de Edmund, el señor Schuwald está triste y apenas come, y le sugiere que le diga a Schuwald que es su verdadero hijo. Allí aparece Johann, quien estaba
estaba cuidando de unos niños y les dice que tiene una idea. Carl y Lotte deciden llevar a Shuwal a un bosque que, según Johan, era el lugar donde Shuwal solía ir a relajarse, pero al llegar descubren que el bosque ya no existe, que el lago se ha secado y que ahora todo el lugar es una zona en construcción. El señor Shuwal es ciego, depende completamente de los demás para describirle su entorno. Johan, sabiendo que Shuwal estaba al borde de una depresión total, no solo mintió sobre la existencia del bosque, sino que lo transportó físicamente al vacío. En eso, Johan llega a la escena y en un acto de oratoria pura, Johan decide crear el paraíso perdido de Shuwal, no con árboles o agua real, sino con palabras. Vaya, mirad cuántas manzanas hay en el suelo. Es un paisaje inigualable. Las hojas se tiñen de rojo, como si estuvieran en llamas, y se reflejan en el lago como en un espejo. Es realmente increíble. Nunca en mi vida imaginé que pudiera haber algo tan hermoso. Johan describe el bosque con una precisión poética que un ciego, cuya memoria es su única vista, no puede dudar. La descripción es tan vívida, tan cargada de belleza y nostalgia, que para Shuwal la realidad de las palabras supera la realidad física. Este momento es la máxima prueba de la habilidad de Johan para crear la verdad a partir de la mentira. Fíjense en el detalle, Johan le entrega una manzana a Shuwal, lo cual tiene un simbolismo poderoso. En el cristianismo es el fruto prohibido. En este contexto es el fruto envenenado de la ilusión. Al comerla, Shuwal acepta la mentira de Johan como su verdad. Shuwal, totalmente alimentado por la voz perfecta de Johan, ve el lago y las hojas rojas en el reflejo. Es tan poderoso, tan liberador, que Shuwal llora de emoción. Y Shuwal, con voz ahogada, dice: Lo veo. Claro que lo veo. Tiempo después, Richard Brown va con su doctor y habla de la posibilidad de que éste vuelva a ver a su hija. Allí, el doctor le recuerda que no olvide no volver a beber alcohol nunca más. Johan aconseja a Carl que le diga a Shuwal que es su verdadero hijo. Carl se niega, argumentando que Shuwal podría pensar que es solo otro muchacho interesado en su dinero. Johan insiste en que debe haber algo que demuestre que Carl es el hijo de Shuwal. Carl le cuenta que su madre le dio una pata de conejo que Shuwal pensaba darle a su hijo cuando era niño, pero que no tiene intención de contárselo. Johan sugiere que guarde la pata de conejo para que Carl no cambie de opinión. De vuelta en casa, Carl recibe una llamada de Shuwal, quien le dice que es una pena que haya decidido dejar su trabajo de lector y le pide que le lea algo por última vez. Carl termina leyendo hasta llorar y descubre que Shuwal había estado detrás de la puerta todo este tiempo. Shuwal le muestra la pata de conejo a Carl y le pregunta por qué no le había dicho antes que era su hijo. Shuwal le responde que alguien ya se lo explicó todo y que ahora esa persona será su secretario, y esa persona es ni más ni menos que... El día después, Shuwal le dice a Richard que quiere que deje de investigar la muerte de Edmund Faren tras descubrir que Carl es su hijo. Ya en su casa, Richard recibe una llamada de su hija y este termina llorando por la emoción. Pero de manera impactante, Johan llega a la casa de Richard y este le abre la puerta. Johan le dice a Richard que ya se conocieron en la casa de Shuwal. Después, Johan y Richard van a un bar. Allí Johan le pregunta a Richard si quiere tomar algo. Él se niega. Johan le dice a Richard que sabe del caso de Stefan Joss y empieza a reprocharle que le disparó a Joss cuando era menor de edad. Richard se empieza a enojar por lo que dice Johan, pero Johan le dice que por favor no se enfade y que solo está hablando de eso con él para ayuda de su trabajo de la facultad. Johan le ofrece dar un paseo y antes de irse, Johan compra una botella de whisky. Mientras caminan, Johan cuestiona a Richard sobre cuándo verá a su hija, demostrando saber con actitud que ya sabe que acababa de hablar con ella por teléfono. Richard queda desconcertado y asustado por cómo este joven conoce sus movimientos personales. Mientras suben unas escaleras de una azotea, Richard le grita a Johan quién diablos es. Johan ni se inmuta, no responde porque para Johan su propia identidad no importa y no existe. Ambos entran a la azotea y cuando están en la azotea la luz de la luna ilumina de forma impecable el rostro pálido y el cabello rubio de Johan, dándole un aspecto casi angelical o espectral, mientras que Richard permanece en las sombras, reflejando que está a punto de ser juzgado por su pasado oscuro. Johan
Johan le dice a Richard que el día que mató al chico de 17 años estando borracho, hubieron testigos que lo vieron bebiendo en un bar después de asesinarlo. Pero Johan delata a Richard con una calma terrorífica diciendo: Pero lo extraño es que no hubo ni un solo testigo que declarase haberle visto emborracharse antes de aquel terrible suceso, Richard. Ni uno solo. Richard, ¿no es verdad que cuando mató a ese muchacho estaba totalmente sobrio? ¿Qué? Sobrio, perfectamente tranquilo. Pensó que merecía ser ejecutado y usted se encargó de que así fuera. Richard estaba completamente sobrio y consciente cuando le disparó. Decidió ejecutarlo por cuenta propia y luego bebió para usar el alcoholismo como una coartada legal y moral que calmara su culpa. Mientras la cámara nos muestra primeros planos de Richard con los ojos desorbitados, sudando y respirando de forma agitada por el pánico, Johan mantiene una expresión de absoluta serenidad, con los ojos semicerrados o fijos en el horizonte. Johan habla con una pausa extrema, no grita, no se altera, y usa un tono de voz suave, casi susurrante. En el thriller psicológico, el peligro no se expresa con estridencia, sino con una calma inquebrantable. Esa falta de alteración emocional en Johan es lo que termina de aterrorizar a Richard, porque se da cuenta de que no está tratando con un ser humano común, sino con una fuerza de la naturaleza que lo conoce a la perfección. Johan empieza a quebrar la mente de Richard cuestionándolo. ¿Les miente a los demás o es que está mintiéndose a sí mismo? Los seres humanos creamos mentiras o narrativas para poder sobrevivir a nuestros peores traumas. Richard se repitió a sí mismo la historia de que estaba borracho para no volverse loco por haber asesinado a un menor de edad. Al quitarle esa mentira de golpe, Johan lo deja completamente desnudo ante su propia conciencia. Sin su mentira protectora, la mente de Richard colapsa instantáneamente. Finalmente, apela al remordimiento del detective y le pregunta: Cometió un crimen horrible. ¿No le parece injusto que alguien que ha cometido un crimen así pueda recuperar su vida y volver a ver a su hijita como si nada hubiese ocurrido? Richard termina colapsando, incapaz de responder, y Johan termina asesinándolo con la pregunta definitiva. ¿No le apetece echar un trago, Richard? Al final, Monster no trata solo de un asesino, ni siquiera solo del mal. Trata de algo mucho más incómodo, de la fragilidad humana. Johan no es aterrador únicamente porque mienta, manipule o destruya vidas, sino porque entiende algo que muchos personajes de la obra también entienden en silencio. Las personas sobreviven gracias a las historias que se cuentan para no mirar de frente su culpa y su dolor. Richard necesita creer que estaba borracho para soportar lo que hizo. Shuwal necesita una versión idealizada del pasado para no caer en la tristeza. Carl necesita una verdad que le dé sentido a su vida. Y Johan, como un monstruo que solo sabe habitar las grietas del alma ajena, toma esas mentiras, las empuja un poco más y las convierte en ruina. Por eso su poder no está en la violencia física, sino en su capacidad de desarmar la identidad de los demás. Monster nos enseña que el verdadero horror nace del trauma y la facilidad con la que un ser humano puede destruir a otro cuando descubre sus puntos débiles. Johan no solo representa al monstruo, representa la pregunta final de este video. ¿Y si el monstruo que más tememos encontrar no estuviera frente a nosotros, sino dentro de nosotros mismos?